Taxista le da un ride a un niño sin techo, hasta que descubre algo inesperado. ¿Te imaginas recoger a un niño solo en la calle y descubrir un secreto tan impactante que te dejara sin aliento? Eso fue lo que le pasó a Lucía, una mujer taxista de la Ciudad de México, quien jamás pensó que una noche de trabajo rutinario marcaría un antes y un después en su vida. Era una noche lluviosa, típica del otoño en la capital. Lucía ajustaba la radio de su viejo Tsuru mientras las gotas golpeaban el parabrisas como si quisieran advertirle de algo. Había salido a trabajar a pesar de las advertencias de su hermana: no te arriesgues tanto, Lucía. Hay muchas historias de terror por ahí. Pero el peso de las deudas y las ganas de darle a su hija Natalia una vida mejor la obligaban a seguir adelante. De pronto, mientras conducía por una avenida desierta en la colonia Doctores, vio una silueta pequeña a un lado de la calle. Era un niño, de no más de 8 años, empapado y abrazando una mochila desgastada. Lucía frenó en seco. Algo en su mirada, una mezcla de miedo y esperanza, le removió el corazón. Bajó la ventana y le preguntó: ¿Estás bien, pequeño? ¿Dónde están tus papás? El niño, con voz temblorosa, respondió: No sé, ¿puedes llevarme? Lucía dudó por un momento. ¿Qué hacía un niño solo a esa hora? Las posibilidades cruzaron por su mente, pero finalmente abrió la puerta del taxi. Sube, pero dime, ¿a dónde quieres ir? No lo sé, solo llévame lejos de aquí, por favor. Mientras el niño subía al asiento trasero, algo en su ropa sucia y mirada perdida hizo que el corazón de Lucía se apretara. Es solo un niño, pensó, tratando de convencerse de que estaba haciendo lo correcto. Pero al observarlo más de cerca, notó algo extraño, un leve rastro de sangre en su camisa. Gancho, ¿qué había pasado con ese niño? ¿Por qué estaba solo en medio de la noche con una mancha de sangre en su ropa? Lucía estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida. Lucía encendió el limpiaparabrisas, tratando de mantener la calma mientras avanzaba por las calles mojadas. En el asiento trasero, el niño permanecía en completo silencio, mirando por la ventana como si quisiera evitar cualquier contacto visual. ¿Cómo te llamas?, preguntó Lucía, intentando romper la tensión. Mateo, respondió él, con un hilo de voz. ¿Y dónde están tus papás, Mateo? ¿Estás perdido? El niño la miró por el espejo retrovisor, con unos ojos oscuros que parecían esconder un dolor profundo. No puedo volver con ellos. Hice algo malo, dijo, antes de callar de nuevo. La respuesta hizo que el estómago de Lucía se retorciera. Algo malo, pensó. ¿Qué podía haber hecho un niño tan pequeño? Mientras intentaba procesar esas palabras, su instinto maternal le decía que algo terrible había sucedido. Decidió no presionar demasiado y centrarse en encontrar un lugar seguro para él. Pero conforme el taxi avanzaba, notó que Mateo se tensaba cada vez que pasaban cerca de patrullas o policías. Era como si estuviera huyendo de algo o de alguien. Mateo, no voy a dejarte solo. Si necesitas ayuda, puedes confiar en mí, ¿de acuerdo? Intentó tranquilizarlo. El niño asintió lentamente, pero no dijo nada más. Una llamada inesperada. El teléfono de Lucía comenzó a sonar. Era su hermana, Clara. Dudó si contestar o no, pero al final decidió responder. Lucía, ¿dónde estás? Ya es tarde. ¿No deberías estar en casa con Natalia? Estoy trabajando, Clara. Encontré a un niño en la calle, está solo y necesito ayudarlo. Hubo un silencio en la línea antes de que Clara replicara con preocupación. Ten cuidado. Hay muchas cosas raras pasando últimamente. Escuché en las noticias que hubo un incidente con un niño cerca de tu zona, algo sobre un crimen. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un crimen? ¿Estaría relacionado con Mateo? De repente, las piezas comenzaron a encajar de manera inquietante, la sangre en su ropa, el miedo en sus ojos, su deseo de alejarse. Una decisión peligrosa. Con el corazón acelerado, Lucía miró a Mateo nuevamente a través del retrovisor. Algo en él le decía que estaba en peligro, pero también que no era alguien de quien ella debía temer. Aún así, sabía que involucrarse podía traerle problemas.
Mateo, si necesitas ayuda de verdad, necesito saber qué pasó. No puedo ayudarte si no me cuentas la verdad. El niño la miró, y por un momento, pareció estar considerando confiar en ella. Pero antes de que pudiera responder, un par de luces brillantes aparecieron detrás del taxi. Era una patrulla. Lucía sintió que su pecho se comprimía mientras los faros iluminaban el interior del vehículo. Mateo se hundió en el asiento, susurrando con voz temblorosa. Por favor, no les digas que estoy aquí. Gancho, ¿qué estaba ocultando Mateo? ¿Por qué le temía tanto a la policía? Lucía estaba a punto de enfrentarse a una decisión que podría cambiar su vida, y la de Mateo. Si llegaste hasta aquí, comenta, taxi, dale like, comparte, nos ayudará muchísimo. Suscríbete para no perderte los próximos videos. El taxi avanzaba lentamente mientras las luces de la patrulla iluminaban el interior del vehículo. Lucía apretó con fuerza el volante, intentando mantener la calma. Miró a Mateo por el espejo retrovisor y notó cómo el niño temblaba, con las manos agarradas a su mochila como si fuera su única protección. Tranquilo, Mateo. Todo va a estar bien, susurró, aunque no estaba segura de que eso fuera cierto. La patrulla activó las sirenas y le indicó que se orillara. Lucía obedeció, rogando que aquello fuera solo un control rutinario. Al detenerse, un oficial alto y corpulento se acercó al taxi con una linterna en mano. Tocó la ventana y Lucía la bajó con una sonrisa nerviosa. Buenas noches, señora. Disculpe la molestia. Estamos realizando revisiones debido a un incidente reciente en esta zona. ¿Ha visto algo extraño esta noche? Lucía tragó saliva. Su mente corría a toda velocidad, intentando decidir qué responder. ¿Debía mencionar a Mateo? ¿Qué tal si lo estaban buscando por un malentendido? No, oficial. Todo tranquilo por aquí, respondió, intentando sonar convincente. El oficial apuntó la linterna hacia el asiento trasero. Mateo giró el rostro hacia la ventana, escondiéndose en la sombra. ¿Quién es el niño?, preguntó el policía, con el ceño fruncido. Lucía sintió que su corazón se detenía. Es mi sobrino. Lo estoy llevando a casa. Su mamá no pudo venir por él, improvisó rápidamente, esperando que su mentira pasara desapercibida. El oficial la miró con desconfianza durante unos segundos que se sintieron eternos, pero finalmente asintió. Está bien. Tenga cuidado. Si ve algo sospechoso, repórtelo de inmediato. Buenas noches. Lucía asintió con una sonrisa forzada y esperó a que la patrulla se alejara antes de exhalar profundamente. Mateo, desde el asiento trasero, susurró. Gracias por no decir nada. Un secreto revelado. La tensión seguía palpable en el aire mientras el taxi retomaba su camino. Lucía no pudo contenerse más. Mateo, necesito saber la verdad. ¿Por qué la policía te está buscando? ¿Qué está pasando? El niño se quedó en silencio por un momento antes de murmurar. Yo no hice nada malo, pero alguien sí, y yo lo vi. La confesión hizo que Lucía frenara de golpe. Giró hacia él, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué viste, Mateo? Vi a un hombre, hizo algo horrible, y creo que me vio a mí también. No podía quedarme ahí. Por eso estoy huyendo. El corazón de Lucía latía con fuerza mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. El niño estaba huyendo porque había presenciado un crimen, y ahora estaba en peligro. Una mochila llena de respuestas. Mientras hablaban, Lucía notó que Mateo no soltaba su mochila en ningún momento. Era como si estuviera protegiendo algo más que sus pertenencias. Mateo, ¿qué llevas ahí?, preguntó con suavidad. El niño dudó antes de abrir la mochila. Dentro, Lucía vio un cuaderno lleno de dibujos, un par de juguetes viejos, y algo que la dejó helada, una cartera con documentos y dinero. ¿Y de dónde sacaste esto?, preguntó, alarmada. Desde el hombre que vi o la dejó caer cuando escapé. Lucía se quedó sin palabras. Si la policía encontraba esa cartera en su taxi, las cosas podrían complicarse aún más. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer,
Mateo la miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Y él sabe quién soy. Si me encuentran, me hará daño». Gancho. Lucía ahora estaba atrapada entre proteger a Mateo y el peligro que esa cartera representaba. ¿Debería entregarla a la policía o arriesgarse para proteger al niño? Cada decisión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lucía seguía manejando mientras su mente luchaba por encontrar una solución. Miraba la cartera en sus manos, con el nombre del dueño claramente visible en una identificación. Era un hombre llamado Armando Santillán, un nombre que resonaba vagamente en su memoria. Pero lo que más la inquietaba era la cantidad de billetes que había dentro. «Mateo, esto es muy serio. Si esta cartera pertenece al hombre que mencionaste, ¿por qué la tienes?», preguntó, sin ocultar su preocupación. «Quería demostrar que lo vi. Si voy a la policía, ellos me creerán con esto, ¿verdad?», dijo el niño con un hilo de esperanza en su voz. Lucía apretó los labios. Sabía que no era tan sencillo. El mundo no era amable con los niños como Mateo, y menos si había dinero involucrado. No podía permitir que él enfrentara esto solo. Un hombre que despierta recuerdos. Mientras pensaba en qué hacer, el nombre de Armando Santillán seguía resonando en su mente. De repente, recordó algo que había escuchado en las noticias: un empresario poderoso que había sido acusado de varios delitos, pero que siempre salía ileso gracias a su influencia. ¿Podría ser el mismo hombre? «Mateo, ¿qué fue exactamente lo que viste?», preguntó con urgencia. El niño vaciló, como si revivir el momento le causara dolor. «Lo vi lastimar a alguien, no sé si está vivo o no. Estaba escondido cuando sucedió, pero creo que él me vio». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo estaban lidiando con un criminal, sino con alguien que tenía recursos y poder para hacer desaparecer cualquier evidencia, incluso a un niño. Un refugio inesperado. Sabiendo que no podía regresar a su casa y poner a su hija en peligro, Lucía decidió buscar un lugar seguro para pasar la noche. Recordó a un viejo amigo, Martín, que trabajaba en un taller mecánico y vivía en las afueras de la ciudad. Si alguien podía ayudarla sin hacer preguntas, era él. «Vamos a un lugar seguro, Mateo. Confía en mí», le dijo, tratando de sonar convincente. Llegaron al taller de Martín, un lugar oscuro pero apartado, ideal para mantenerse fuera del radar. Martín, un hombre robusto con un corazón amable, los recibió con sorpresa. «Lucía, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Y quién es este niño?», preguntó, mientras los hacía pasar. «Es una larga historia, Martín. Solo necesito un lugar donde quedarnos por esta noche. Por favor, no hagas preguntas». Martín asintió, entendiendo la urgencia en su voz, y les ofreció un cuarto pequeño en la parte trasera del taller. Una llamada que lo cambia todo. Mientras Mateo dormía en un colchón improvisado, Lucía no podía dejar de mirar la cartera. Sabía que cada segundo que la tenía en su poder aumentaba el peligro para ambos. Decidió revisar el contenido más a fondo y encontró algo que la dejó helada: una llave y un papel con una dirección escrita. En ese momento, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. «¿Lucía?», y dijo una voz grave al otro lado. El corazón de Lucía se detuvo. «¿Quién habla?». «Eso no importa. Sé que tienes a Mateo. Devuélvemelo y nadie saldrá lastimado». Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Y cómo sabían que estaba con Mateo? Antes de que pudiera responder, la voz agregó: «Y no intentes nada. Sé exactamente dónde estás». Gancho. Lucía ahora sabía que estaban siendo vigilados. El tiempo se estaba agotando y las decisiones que tomara en las próximas horas definirían su destino, y el de Mateo. Lucía colgó el teléfono con las manos temblorosas. Su pecho subía y bajaba mientras luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo sabían dónde estaban? Miró por la ventana del cuarto improvisado en el taller de Martín, pero todo estaba en silencio. Sin embargo, la sensación de ser observada era ineludible. Mateo,
quien se había despertado al escuchar el tono nervioso de Lucía, la miró con miedo en los ojos. ¿Qué pasa?, preguntó, aferrándose a su mochila. Lucía respiró hondo y trató de sonreír, aunque su rostro traicionaba la calma que intentaba proyectar. Nada, solo que necesitamos movernos pronto. Aquí ya no es seguro. Sabía que no podía involucrar más a Martín. Si el hombre al teléfono realmente sabía su ubicación, no quería poner en peligro a su amigo. Era momento de actuar, pero sin un plan claro, cada decisión se sentía como un salto al vacío. La dirección misteriosa. Mientras Mateo volvía a dormitar, Lucía sacó la llave y el papel con la dirección que encontró en la cartera. La dirección llevaba a una zona acomodada de la ciudad, un lugar que Lucía apenas había visitado alguna vez. Sabía que ir ahí era un riesgo enorme, pero la curiosidad y la posibilidad de encontrar respuestas la impulsaron. Y esto podría ser lo que necesitamos para entender qué está pasando, pensó. Decidió que, al amanecer, tomarían un nuevo rumbo. Guardó la llave y la dirección en su bolsillo, dispuesta a llegar al fondo de aquel misterio, pero también consciente de que cada paso que daba la acercaba más al peligro. Una red de mentiras. A la mañana siguiente, Lucía dejó una nota de agradecimiento a Martín y se escabulló del taller con Mateo antes de que el sol estuviera completamente en el cielo. El niño parecía más tranquilo, pero la tensión en el rostro de Lucía era evidente. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Mateo con voz somnolienta. A un lugar donde tal vez podamos encontrar respuestas, respondió Lucía, sin dar más detalles. Tomaron rutas secundarias para evitar llamar la atención. Lucía sabía que, si alguien los estaba siguiendo, cada movimiento debía ser calculado. Mientras manejaba, no podía dejar de pensar en el hombre del teléfono. Su voz resonaba en su cabeza como una advertencia constante. Un descubrimiento inquietante. Al llegar a la dirección, Lucía estacionó el taxi a unas cuadras de distancia. Era una casa grande, rodeada de un jardín perfectamente cuidado. Desde fuera, parecía una residencia normal, pero Lucía sabía que las apariencias podían engañar. Quiero que te quedes en el coche, Mateo. No te muevas por nada, ¿entendido?, él le dijo, mirándolo a los ojos. Mateo asintió, aunque su expresión mostraba inseguridad. Lucía salió del coche y se acercó a la puerta de la casa con la llave en la mano. Su corazón latía con fuerza mientras la introducía en la cerradura. La puerta se abrió con un leve chirrido. Adentro, la casa estaba vacía, pero había señales de que alguien había estado ahí recientemente. Sobre una mesa del salón encontró un sobre con su nombre escrito a mano. Dentro había una nota breve. Sabía que vendrías. No hay escapatoria. Nos vemos pronto. Lucía retrocedió, su mente girando en círculos. De repente, un ruido proveniente de la cocina la hizo girar en seco. Alguien más estaba ahí. Un enemigo oculto. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre salió de las sombras, apuntándola con una pistola. Era alto, con una mirada fría y calculadora. Lucía reconoció su rostro de las noticias, Armando Santillán. Así que tú eres la mujer que tiene a mi pequeño problema, dijo con una sonrisa cínica. Lucía se quedó paralizada, pero logró reunir el valor suficiente para responder. Mateo no es un problema. Es solo un niño. Armando soltó una carcajada seca. Ese niño sabe demasiado. Y ahora, tú también. Gancho, Lucía estaba frente al hombre más peligroso que había conocido, y Mateo estaba esperando en el coche sin saber que el peligro se acercaba rápidamente. ¿Podría salvarlo antes de que fuera demasiado tarde? El corazón de Lucía latía con tanta fuerza que sentía que iba a explotar. Armando Santillán no era un hombre cualquiera. Era conocido en todo México por estar detrás de negocios oscuros y manipulaciones políticas. Y ahora, él estaba frente a ella, con una pistola apuntándole directamente al pecho. Te lo diré una sola vez, taxista, dame al niño y te dejaré ir. No quiero hacerte daño, todavía, dijo Armando, con una calma inquietante. Lucía respiró hondo, tratando de ganar tiempo. ¿Por qué Mateo es tan importante para ti? Es solo un niño perdido en la calle.
El hombre dio un paso más cerca, acortando la distancia entre ambos. Su sonrisa se torció en una mueca de burla. No tienes idea de lo que estás diciendo. Ese niño perdido tiene información que podría destruirme. Es hijo de alguien que creía haber eliminado hace años, pero parece que dejé cabos sueltos. Y tú, querida, te metiste donde no debías. El escape desesperado. Lucía sabía que no podía perder más tiempo. En un movimiento instintivo, agarró un florero que estaba sobre la mesa y lo lanzó contra Armando. Aunque no lo golpeó directamente, el estruendo lo desconcertó lo suficiente como para que ella pudiera correr hacia la puerta. «No escaparás», y gritó Armando, disparando un par de veces, pero falló. Lucía salió corriendo hacia el coche, donde Mateo la esperaba. Al verla llegar tan alterada, el niño supo de inmediato que algo estaba mal. «Mateo, abróchate el cinturón. Tenemos que irnos ya», le gritó mientras arrancaba el taxi a toda velocidad. Desde el retrovisor, Lucía vio cómo Armando salía de la casa, gritando órdenes a un grupo de hombres que subieron rápidamente a una camioneta negra. El peligro estaba demasiado cerca. Revelaciones en el camino. Mientras el taxi zigzagueaba por las calles de Ciudad de México, Mateo rompió el silencio con lágrimas en los ojos. «¿Y Lucía, qué está pasando? ¿Quiénes son esos hombres?» Lucía intentó mantener la calma, aunque su voz temblaba. «Mateo, esos hombres están buscando algo que tú tienes. O tal vez algo que sabes. ¿Hay algo que no me hayas contado?» El niño bajó la mirada, apretando los puños. «Mi mamá me dijo que si algo malo pasaba, tenía que encontrar a un hombre llamado Elías. Pero nunca me explicó por qué». Lucía sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Elías era conocido como un periodista investigativo que había destapado varios escándalos de corrupción. Si Mateo estaba relacionado con él, entonces la situación era aún más peligrosa de lo que pensaba. «¿Dónde podemos encontrar a Elías?», preguntó, acelerando aún más. «No lo sé, pero mi mamá decía que trabajaba en un lugar seguro, lejos de la ciudad». La red se cierra. El rugido del motor de la camioneta negra se escuchaba cada vez más cerca. Lucía dobló en una esquina cerrada, metiéndose en una callejuela estrecha. Sabía que no podía competir en velocidad con los hombres de Armando, pero tal vez podría despistarlos. Encontró una pequeña cochera abierta y se metió rápidamente, apagando las luces del taxi. Mateo la miró con miedo, pero sin decir una palabra. Ambos se quedaron en silencio, escuchando los pasos y las voces de los hombres que los buscaban. «No pueden estar muy lejos. Búsquenlos en cada rincón», ordenó Armando desde la calle principal. Lucía sostuvo la mano de Mateo, tratando de calmarlo, aunque ella misma estaba al borde del colapso. Sabía que, si los encontraban, no tendrían ninguna oportunidad. El llamado de la esperanza. Mientras esperaban en la oscuridad, Lucía recordó el número que había encontrado en la cartera de Mateo. Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, marcó. Después de unos segundos que se sintieron eternos, alguien respondió. «¿Quién habla?», preguntó una voz grave al otro lado de la línea. Lucía susurró, asegurándose de que nadie fuera a escucharla. «Mi nombre es Lucía. Estoy con un niño llamado Mateo, y estamos en peligro. Él me dijo que buscara a Elías». Hubo un silencio breve antes de que la voz contestara con urgencia. «Escúchenme bien. Llévenlo al lugar indicado en la dirección que tienen. Y no confíen en nadie más». Lucía cerró los ojos, sintiendo que, por primera vez, tenía una pequeña esperanza. Pero sabía que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. Gancho, Lucía ahora tenía un destino y una misión, pero con los hombres de Armando pisándoles los talones, cada minuto contaba. ¿Llegarían a tiempo, o sería demasiado tarde para salvar a Mateo y descubrir la verdad? El taxi de Lucía avanzaba por caminos menos transitados mientras el miedo seguía apretando su pecho. La dirección que le habían indicado estaba en una zona rural, al norte de Ciudad de México. Sin embargo, los hombres de Armando seguían detrás, como sombras que no los dejarían escapar. «¿Ya estamos cerca?»,
Preguntó Mateo con un hilo de voz, abrazándose las rodillas. Lucía asintió, aunque no tenía seguridad de cuánto más podrían resistir. Miró a Mateo por el retrovisor, notando lo frágil que parecía, pero también una fuerza inesperada en sus ojos. Ese niño estaba cargando un peso demasiado grande para su corta edad. El refugio oculto. Tras recorrer varios kilómetros, finalmente llegaron a una propiedad rodeada de árboles altos y una verja metálica oxidada. Lucía tocó el claxon 3 veces, como le habían indicado, y una cámara de seguridad giró hacia ellos. Unos segundos después, la puerta se abrió lentamente, revelando una casa modesta, pero protegida por altos muros. Apenas entraron, un hombre alto y de cabello canoso salió a recibirlos. Era Elías. «Rápido. Entren antes de que los encuentren», dijo con firmeza, mirando la carretera por donde habían llegado. Elías los condujo al interior de la casa, que estaba llena de papeles, computadoras y mapas. Parecía más un centro de operaciones que un hogar. Mateo se aferró al brazo de Lucía, como si temiera que algo le pasara si se separaban. «¿Y eres tú Elías?», preguntó Lucía. El hombre asintió, sus ojos oscuros evaluándola con desconfianza. «Y sí, y si estás aquí, es porque la situación es más grave de lo que pensaba». La conexión con Mateo. Mateo se acercó lentamente a Elías, sus ojos llenos de lágrimas. «Mi mamá me dijo que te buscara si algo malo pasaba. Pero ella no pudo venir conmigo». Elías se agachó hasta estar a la altura del niño y puso una mano en su hombro. «Tu madre era una mujer valiente. Sabía que este día llegaría, y me dejó preparada toda la información que necesito. Ahora, tenemos que protegerte a toda costa, Mateo. Lo que tú sabes puede derrumbar a hombres muy poderosos». Lucía observaba la interacción, tratando de entender qué estaba sucediendo. Finalmente, no pudo contener su curiosidad. «¿Y qué tiene Mateo que lo hace tan importante? ¿Por qué lo buscan esos hombres?». Elías suspiró profundamente y se levantó. La madre de Mateo trabajaba para Armando Santillán. Era una contadora brillante que descubrió un esquema de lavado de dinero que involucraba a políticos, empresarios y hasta autoridades policiales. Guardó pruebas incriminatorias, y Mateo sabe dónde están. Lucía se quedó boquiabierta. Todo comenzaba a tener sentido, pero también entendía que esto los ponía en un peligro aún mayor. El ataque inesperado. Antes de que pudieran continuar hablando, el sonido de motores retumbó a lo lejos. Elías corrió hacia una de las computadoras y activó las cámaras de seguridad. La camioneta negra de Armando estaba estacionada frente a la verja, y sus hombres comenzaban a rodear la propiedad. Nos encontraron. «No hay tiempo que perder», dijo Elías con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación. Lucía sintió que el pánico la invadía, pero luego miró a Mateo, quien la observaba con ojos llenos de confianza. Eso fue suficiente para que se llenara de valentía. «¿Qué hacemos?», preguntó, apretando las llaves del taxi en su mano. Elías abrió un compartimento secreto en la pared y sacó un maletín negro. «Dentro de este maletín están las pruebas. Mateo y tú deben llevarlas a un contacto mío en Querétaro. Yo me quedaré aquí para distraerlos». Lucía negó con la cabeza. «No podemos dejarte aquí. Ellos te matarán». Elías sonrió levemente. «Eso es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Pero si esas pruebas llegan a las manos correctas, podremos desmantelar toda esta red de corrupción». Una decisión difícil. Los golpes en la puerta principal hicieron eco en toda la casa. El tiempo se agotaba, y Lucía sabía que no podían quedarse más tiempo allí. «Mateo, súbete al taxi. Vamos a salir de aquí», dijo, tomando el maletín de las manos de Elías. El periodista les dio unas instrucciones rápidas antes de abrir una puerta trasera que conducía a un camino oculto entre los árboles. Lucía y Mateo corrieron hacia el taxi, y ella arrancó el motor justo cuando los hombres de Armando irrumpían en la casa. Desde el retrovisor, vio cómo Elías se enfrentaba valientemente a los intrusos, pero sabía que no podía detenerse. Ahora, todo dependía de ella y Mateo. «Gancho, ¿podrán Lucía y Mateo entregar las pruebas a tiempo?»,
o serán atrapados antes de exponer la verdad. La carrera contra el reloj no ha hecho más que empezar. El taxi de Lucía rugía mientras atravesaban caminos de terracería, tratando de dejar atrás la casa de Elías y a los hombres que los perseguían. La noche era densa, y las luces de la camioneta de Armando se asomaban a lo lejos. Mateo, en el asiento trasero, abrazaba el maletín negro con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Lucía, ¿vamos a estar bien?», preguntó Mateo, con la voz temblorosa. Ella quiso mentirle, decirle que todo estaría bajo control, pero la verdad era que ni siquiera sabía si lograrían salir con vida. Con las manos firmes en el volante, le respondió: «Mientras estemos juntos, Mateo, haremos todo lo posible por salir adelante». El camino hacia Querétaro. Elías les había dado instrucciones claras: evitar las autopistas principales y tomar rutas secundarias que fueran más difíciles de rastrear. Sin embargo, esas mismas rutas eran solitarias, oscuras y llenas de baches. Cada kilómetro recorrido parecía una victoria, pero también un recordatorio del peligro que los acechaba. Lucía revisó su espejo retrovisor nuevamente. Las luces de la camioneta negra ahora estaban más cerca. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente un desvío que les diera ventaja. «Mateo, necesito que te agaches y te mantengas fuera de vista. No quiero que te vean desde el otro coche», dijo con urgencia. Mateo obedeció al instante, deslizando su pequeño cuerpo hacia el suelo del taxi, pero no soltó el maletín. El enfrentamiento en la carretera. De repente, la camioneta negra aceleró, colocándose a la par del taxi. Uno de los hombres bajó la ventana y apuntó con un arma hacia Lucía. «Detente ahora mismo, o dispararemos», y gritó el hombre, su voz resonando incluso con el ruido del motor. Lucía, con el corazón en la garganta, giró bruscamente el volante hacia la derecha, obligando al taxi a salirse del camino y entrar en un campo lleno de maleza. El taxi rebotó violentamente, pero ella no soltó el volante. Las luces de la camioneta desaparecieron brevemente en el retrovisor, dándoles unos segundos cruciales para respirar. «Sujétate fuerte, Mateo», y gritó mientras maniobraba entre los arbustos y pequeñas colinas. Pero la camioneta no se dio por vencida. A los pocos minutos, volvió a aparecer detrás de ellos, su motor rugiendo como una bestia hambrienta. La ayuda inesperada. Cuando todo parecía perdido, una luz azul brillante iluminó la carretera más adelante. Era un retén policial. Lucía sabía que detenerse allí podría ser una apuesta peligrosa. ¿Y si los policías también estaban en la nómina de Armando? Pero no tenían otra opción. Frenó bruscamente frente al retén, bajando la ventana mientras agitaba las manos desesperadamente. «Por favor, ayúdenos. Nos están persiguiendo». Los policías, sorprendidos por la llegada repentina del taxi, miraron hacia la camioneta que se acercaba rápidamente. Dos oficiales desenfundaron sus armas y bloquearon el paso con sus patrullas. La camioneta frenó de golpe, y los hombres de Armando no tuvieron más remedio que retroceder. Pero Lucía sabía que esto no era el final. El dilema. Mientras los policías interrogaban a Lucía y Mateo, uno de ellos, el capitán Méndez, frunció el ceño al escuchar la mención del nombre de Armando Santillán. ¿Te están diciendo que tienen pruebas contra Santillán? Eso es muy delicado. Lucía asintió, mirando al capitán directamente a los ojos. Sí, pero necesitamos llegar a Querétaro. Allí nos espera alguien que puede ayudar a exponer todo. El capitán guardó silencio por un momento, evaluando la situación. Finalmente, asintió. Está bien. Los escoltaremos hasta la frontera del estado, pero después estarán solos. Lucía agradeció con lágrimas en los ojos. Era un pequeño respiro en medio de la tormenta, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. Gancho, ¿lograrán llegar a Querétaro antes de que los hombres de Armando los encuentren nuevamente? ¿Y qué harán con las pruebas una vez que estén allí? El convoy policial escoltó a Lucía y a Mateo hasta la frontera de Querétaro. La patrulla avanzaba delante del taxi, abriendo camino mientras las luces azuladas parpadeaban en la oscuridad. Mateo miraba desde el asiento trasero, todavía con el maletín en sus brazos. Su respiración era pausada,
pero sus ojos reflejaban miedo y determinación. Lucía, por su parte, mantenía las manos firmes en el volante, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué tan lejos llegaría Armando Santillán para proteger su imperio? ¿Y qué tan segura era la ayuda que esperaban recibir en Querétaro? El encuentro con Valeria. Finalmente, llegaron a una pequeña casa en las afueras de Querétaro. Allí, una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por la experiencia y una mirada astuta, los recibió en la puerta. Era Valeria, una antigua periodista que había dedicado su vida a exponer casos de corrupción. «Ustedes deben ser Lucía y Mateo», dijo Valeria, cerrando rápidamente la puerta detrás de ellos. Miró el maletín en manos del niño y frunció el ceño. «¿Eso es lo que creo que es?». Mateo asintió, pero no dijo nada. Lucía, cansada y temblando, tomó la palabra. «Elías dijo que podías ayudarnos. Este maletín tiene pruebas de todo lo que Armando ha hecho». Valeria suspiró profundamente y les indicó que se sentaran. «Así esto es lo que dices, Armando no se detendrá hasta recuperarlo. Necesitamos actuar rápido. Las pruebas que lo cambian todo». Valeria abrió el maletín y sacó varios documentos, fotografías y una memoria USB. Sus ojos se ampliaron mientras revisaba el contenido. Y esto no solo lo implica en corrupción y tráfico de influencias. Aquí hay pruebas de desapariciones y homicidios. Armando tiene a todo un sistema en sus manos. Lucía sintió un nudo en el estómago. Todo era peor de lo que imaginaba. Mateo, con la mirada fija en Valeria, preguntó con voz baja. ¿Podemos detenerlo? Valeria lo miró, y por primera vez, una pequeña sonrisa cruzó su rostro. Con esto, sí. Pero necesitamos hacerlo público antes de que ellos nos encuentren. La traición inesperada. Mientras Valeria trabajaba en su computadora, enviando los archivos a sus contactos en medios nacionales, un fuerte golpe en la puerta hizo que todos se sobresaltaran. Lucía se levantó de inmediato, llevando a Mateo detrás de ella. ¿Esperas a alguien?, susurró Lucía. Valeria negó con la cabeza, y su rostro palideció. Es demasiado pronto para que hayan encontrado este lugar. Los golpes continuaron, y una voz grave habló desde el otro lado. Sabemos que están ahí. Salgan ahora, o entraremos por la fuerza. Lucía buscó algo con que defenderse, pero Valeria la detuvo. No podemos enfrentarlos. Hay una salida trasera. Llévate a Mateo y corre. ¿Y tú?, preguntó Lucía, desesperada. Valeria le dio una pequeña memoria USB. Esto tiene todo. Si no logro salir, debes asegurarte de que llegue a los medios. La huida bajo presión. Lucía y Mateo escaparon por la parte trasera de la casa mientras los hombres de Armando irrumpían por la puerta principal. Los gritos y el ruido de los muebles rompiéndose llenaron el aire, pero Lucía no miró atrás. Corrieron hasta llegar a un pequeño callejón donde un coche esperaba con el motor encendido. Era Elías. «Suban rápido», él les dijo. Mientras el coche arrancaba, Mateo miró por la ventana trasera. La casa de Valeria estaba en llamas, y su corazón se llenó de culpa y dolor. Gancho, ¿logrará Lucía cumplir la última misión de Valeria y exponer a Armando antes de que los alcance? ¿O el poder de Armando será demasiado para vencer? El coche conducido por Elías avanzaba a toda velocidad por las carreteras desiertas, con Lucía y Mateo escondidos en el asiento trasero. Las luces de la ciudad quedaban atrás, y solo la oscuridad de la noche y el eco del motor llenaban el aire. El pequeño sostenía la memoria USB con fuerza, como si fuera su salvación. «Valeria no lo logró, ¿verdad?», preguntó Mateo con voz temblorosa, mirando por la ventana, aunque ya sabía la respuesta. Lucía colocó una mano en su hombro. Hizo lo que tenía que hacer para protegernos. Ahora depende de nosotros asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano. Elías, con los ojos fijos en la carretera, habló por primera vez desde que habían huido. «Tengo un contacto en la Ciudad de México. Trabaja en un canal de televisión nacional y puede hacer que todo esto salga al aire. Pero necesitamos llegar antes del amanecer, antes de que los hombres de Armando cierren todas las salidas».
Un giro inesperado. Al llegar a la Ciudad de México, Elías estacionó en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Las luces de neón titilaban en los alrededores, y el bullicio nocturno era una distracción que los ayudaba a pasar desapercibidos. Subieron al tercer piso, donde un hombre de cabello canoso y gafas gruesas los recibió con una mezcla de urgencia y desconfianza. ¿Tienen las pruebas?, preguntó, mirando a Elías y luego a Lucía. Mateo dio un paso adelante y extendió la memoria USB. El hombre, cuyo nombre era Rodrigo, la conectó de inmediato a su computadora. A medida que revisaba los archivos, su expresión cambiaba de incredulidad a indignación. Y esto es suficiente para desmantelar todo el imperio de Santillán. Pero necesitan entender que, una vez que esto salga al aire, estarán en peligro permanente. ¿Están listos para eso? Lucía asintió sin dudarlo. No podemos seguir huyendo. Es hora de enfrentarlo. La emisión que paralizó al país. Rodrigo comenzó a preparar el material, verificando cada documento y video mientras Lucía y Mateo esperaban en silencio. Finalmente, en las primeras horas del amanecer, el noticiero nocturno interrumpió su programación regular con un reportaje especial. Esta noche, revelamos una red de corrupción, homicidios y tráfico de influencias que ha operado en las sombras de nuestro país. Las pruebas incriminatorias se mostraron en pantalla. Las fotografías, los documentos y los testimonios grabados fueron una bomba mediática que sacudió a toda la nación. Los nombres de políticos, empresarios y oficiales corruptos estaban ahora bajo la luz pública. La reacción de Armando. En su mansión, Armando Santillán observaba la transmisión con el rostro desencajado. Su imperio, construido con mentiras y crímenes, se desmoronaba frente a sus ojos. Sus llamadas para silenciar la emisión fueron ignoradas, y sus contactos comenzaron a desaparecer, temerosos de ser implicados. «Encuéntrenlos», y gritó, lanzando su teléfono contra la pared. Pero en ese momento, la policía ya estaba en camino, con órdenes de arresto en mano. Un nuevo comienzo. Mientras tanto, Lucía, Mateo y Elías observaban desde una habitación segura. La emisión había terminado, pero las repercusiones apenas comenzaban. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. ¿Crees que todo esto sea suficiente?, preguntó, mirando a Lucía. Ella le devolvió la sonrisa, aunque con lágrimas en los ojos. Y no sabemos qué pasará, pero hicimos lo correcto. Eso es lo único que importa. Días después, Armando Santillán fue arrestado, y su red de corrupción comenzó a desmoronarse. Aunque el camino por delante sería difícil, Lucía y Mateo encontraron consuelo en saber que habían luchado por la verdad. Epílogo. Lucía regresó a su taxi, retomando su vida con una nueva perspectiva. Mateo, ahora bajo el cuidado de una familia amorosa, visitaba a Lucía con frecuencia, considerándola su salvadora y amiga. Ambos sabían que el pasado siempre los acompañaría, pero también entendían que juntos habían cambiado el destino de muchas vidas. En la lucha por la justicia, habían encontrado una familia inesperada y un propósito que les daba esperanza para el futuro. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal.